Navegamos entre grandes historias para que lleguen a tus oídos y con ellas alimentes tu imaginación. En este momento queda abierto el portal a la plataforma más grande del audioentretenimiento. Bienvenidos a Audionautas, un programa de Storytel. Abre tus oídos y descubramos juntos tu nueva gran historia favorita. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un Audionautas más, el número 16, un programa de Storytel en donde hacemos un recorrido por su catálogo de más de 250,000 títulos en audiolibros y audioexperiencias. Lo que nosotros hacemos es darles recomendaciones semana a semana para que se lleven grandes historias a donde ustedes quieran y puedan vivirlas a través de sus oídos mientras cocinan, mientras trabajan, mientras se trasladan de un lugar a otro, mientras hacen ejercicio. Así que les damos la bienvenida a un programa más en donde tendremos títulos bastante interesantes y recomendaciones que seguramente les van a llamar la atención. El día de hoy estaremos hablando sobre leyendas latinoamericanas, les hablaremos de la que es considerada la primera novela de ciencia ficción mexicana, también estaremos hablando sobre las aventuras de Horacio Custos que llegan por parte de la imaginación fantástica de Alberto Chimal, quien además tendremos en entrevista para este Audionautas. Y por supuesto, como cada semana tendremos nuestro Top Storytel el día de hoy dedicado a la mejor literatura de América Latina. Así que los invito a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter que son @joleberto, que ese soy yo, Jole, y @storytel_mx con el hashtag Audionautas, para que nos digan qué les ha parecido el programa, qué recomendaciones ya escucharon y qué recomendaciones tienen ustedes para nosotros para continuar compartiendo audioexperiencias entre los audionautas. Así que les damos la bienvenida al Audionautas número 16. Comenzamos. Tendencias, alta demanda de grandes historias. En Audionautas. Arrancamos este Audionautas con un audiolibro que nos acercará a las leyendas que probablemente nuestros tataratatarabuelos escucharon en algún momento y se encargaron de conservar para pasarlas a la siguiente generación a través de la palabra. Para ellos, hacer lo mismo hasta llegar a la actualidad y hasta nuestros oídos. Pero este es un audiolibro que no solo se centra en México, sino que explora toda Latinoamérica para darnos prueba de la gran diversidad cultural y folclórica que existe en el continente. Pues en él escucharán mitos y leyendas tanto de la creación como el final del mundo, de monstruos que habitan en la profundidad del bosque, de los poderes del alma humana, del origen del fuego, de las estrellas, de las ballenas y mucho más. Hoy en la tendencia de Audionautas les presentamos Cuentan que hace mucho, mucho tiempo de Guillermo Barrantes. El escritor, realizador visual, periodista y guionista argentino Guillermo Barrantes se dio a la tarea de escarbar en las profundidades de los relatos tradicionales de los pueblos originarios de Latinoamérica, entre los que podemos mencionar al pueblo maya nativo del altiplano guatemalteco, los quiché, a los charrúas de Uruguay, el pueblo cayaguaya de Bolivia o los chonos y huilliches de Chile, por mencionar algunos. Barrantes, quien es un apasionado por los mitos y las leyendas, reunió a lo largo de los años un número espectacular de notas periodísticas, emisiones de radio, programas de televisión y libros físicos y digitales de los países y etnias abordadas, para lograr una adaptación de cada relato sin que perdieran la esencia de las versiones originales y que al mismo tiempo tuvieran un lenguaje e hilo narrativo unificado para que chicos y grandes puedan disfrutar de cada una de estas 12 leyendas y mitos. Lo interesante de los mitos y las leyendas es que no necesitan ser verosímiles para existir y perdurar. Mientras sean buenas historias, dignas de ser contadas en los fogones nocturnos, serán parte de la tradición oral del pueblo que las adopte. E incluso, esa misma tradición las perfeccionará con el paso del tiempo. Esto dijo Guillermo Barrantes sobre el contenido del libro en entrevista para la agencia de noticias Telam. Así que ahí lo tienen. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo de Guillermo Barrantes es nuestra tendencia de esta semana en Audionautas. Un relato perfecto para escuchar al calor de una fogata, en medio del bosque o la selva. O bueno, al menos situarnos en estos lugares a través de la imaginación. Les dejamos un fragmento de este audiolibro y regresamos con más. Están escuchando Audionautas. En uno de aquellos lejanos días, andaba caminando cabizbajo y hambriento junto a la orilla de una laguna, esforzándose por recordar su última comida. Tal vez el acordarse le quitara un poco el hambre. ¿Habían sido aquellas cáscaras de banana que encontró tiradas? ¿O fue el plato de lombrices que le robó a esos tontos loros? Y así iba el zorro, acompañado por sus pensamientos y por los ruidos de su barriga vacía, hasta que divisó, adelante, a dos grandes pajarracos. Eran cóndores, y estaban hablando de comida. Habrá manjares de todo tipo. El cóndor que hablaba llevaba una guitarra a la espalda. La fiesta comienza en 2 horas. ¿En solo 2 horas? Se sorprendió el otro. Voy a peinarme las plumas para estar presentable. Yo ya estoy listo. Solo me queda afinar las cuerdas de mi guitarra. Los novios esperan que anime el banquete con mis canciones.
Hasta pronto entonces. Nos vemos en Hanan Pacha. Cuando aquel cóndor guitarrista se quedó solo, afinando las cuerdas de su instrumento, el zorro hizo su aparición. Buenas, buenas, amigo cóndor. No pude evitar oírlo hablar sobre esa fiesta tan esperada. Vaya si es esperada, amigo zorro. Sin dudas, será una de las mejores fiestas que hayan dado allá arriba, en el cielo, en Hanan Pacha. Es que se casa una paloma con un tero, y la verdad que se los ve muy felices. Habrá comida a montones, y de la buena. Comida a montones, y sin hacer ningún esfuerzo para obtenerla. A Tuku se le hizo agua a la boca. Me agradaría tanto ir a esa fiesta, amigo cóndor, le dijo el zorro, tratando de disimular sus intenciones. ¿Usted no me haría el enorme favor de llevarme? No quisiera perderme por nada del mundo el rostro de felicidad de mi amiga la paloma y de mi amigo el tero. Veo que tiene muchos amigos entre las aves. El cóndor subrayó aquellas palabras con la nota de una recién afinada cuerda de su guitarra. No deben faltarle amistades que quieran transportarlo hasta Hanan Pacha. Está en lo cierto, pero no quisiera importunarlos. Y viendo lo poco que falta para que dé inicio la celebración, de pronto la barriga de Atuku tronó rogando por un bocado. Me parece, amigo zorro, que usted quiere ir más por la comida que por los novios, dijo el cóndor, por lo que temo que sus modales no serán los adecuados para un evento de estas características. Y como no quiero que mis hermanos pájaros digan que fui yo quien llevó a un glotón aguafiestas, debo negarme. ¿Escuchas? Audionautas, un programa de Storytel. ¿Me recuerdas? Soy yo, tu imaginación. Tiene mucho que no hablamos y la verdad es que me tienes muy abandonada. Necesito despertar. Y para eso no hay nada más poderoso que una buena historia. Y en Storytel hay miles de ellas. Y sí, ya sé que tienes muchas cosas que hacer y que a veces no tienes tiempo. Pero con Storytel podemos estar juntos mientras haces ejercicio, trabajas, manejas o cocinas. Anda, despiértame con las mejores historias mientras tú haces tus cosas. ¿Cuándo empezamos? Descarga Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Disponible en iOS y Android. Storytel, despierta tu imaginación. Te traemos las grandes historias de las que nadie está hablando. Joyas ocultas en Audionautas. Ya estamos de regreso en Audionautas, un programa de Storytel. Este 2020 hemos tenido que poner en pausa diversas actividades al aire libre. Salir y explorar nuevos lugares, conocer personas interesantes, probar la comida de otras culturas u hospedarse en lugares paradisíacos. Por el momento todo esto ha tenido que detenerse, pero estamos seguros que con el esfuerzo de todos será solo cuestión de tiempo para que podamos retomar nuestras actividades para llenarnos de nuevas memorias e increíbles historias. Y les digo todo esto porque al protagonista de nuestra joya oculta del día de hoy le pasó algo similar. Sin embargo, a través de sus reportes de viajero, él logra trasladarnos con sus memorias a lugares fantásticos, incluso al futuro. Hablamos de El último explorador de Alberto Chimal. Para quienes conozcan la obra del escritor mexicano Alberto Chimal, es muy probable que el nombre Horacio Custos les suene familiar. Y para quienes no, ahora les contamos. Según la cuenta de Twitter de Horacio Custos, sí, él tiene redes sociales. Él es simple y sencillamente un explorador. No obstante, llega el día en que se pregunta, ¿qué hacer en el siglo XXI cuando la Tierra entera está cartografiada y descubierta? Bueno, pues su solución es ir más allá de los mapas y con sus notas de viaje contarnos las historias de toda clase de maravillas y lugares extraños. Desde un hotel escondido bajo el agua hasta el segundo polo sur, desde la proverbial región misteriosa del Tíbet hasta la ciudad de Té. El último explorador cuenta con 10 historias que se dividen en dos secciones. Por un lado están las aventuras, donde Custos explora los últimos enigmas que aún alberga el universo. Y por otro lado están los enemigos, relatos en donde se conectan las aventuras con la historia de un ser extraordinario, el custodio de la imaginación y la capacidad creadora de los seres humanos en un tiempo infortunio. Además, esta última parte se vuelve bastante interesante, pues Alberto Chimal se encarga de contarnos estos relatos entre dos líneas temporales distintas. Así que es momento
momento de vivir una fantástica aventura a través de los relatos de Horacio Custos, a quien, por cierto, como ya les contábamos, pueden seguir en Twitter o Tumblr, ya que Alberto Chimal, a quien le encanta hacer distintos experimentos en internet, le creó sus propias redes sociales para que sirvieran como una bitácora donde el explorador publica más de sus aventuras. Mientras ustedes buscan El último explorador en Storytel, les dejamos un pequeño fragmento del audiolibro y no se vayan porque al terminar tendremos una conversación con el autor de esta y muchas historias más, Alberto Chimal. Empieza a soplar un viento que barre, aullante, la planicie. Ni Custos ni la encargada consiguen precisar de dónde sopla. De pronto Custos dice: ¡eso es! La nieve no deja de verse blanca y vacía. ¡Ya tengo la respuesta! El viento no deja de soplar. ¡Ya está!, insiste Custos. La encargada está mirando cómo la nieve, aquí y allá, se levanta en nubes blancas y tenues que se arremolinan mientras suben, cada vez más alto, hasta perderse en el blanco del cielo. Disculpe. Un pez dorado insiste en nadar de lado en su pecera, situada en la ciudad alemana de Gotinga. ¿No me va a preguntar?, pregunta Custos. ¿Qué cosa? ¡Ah, por Dios! Bueno, mire, de todas maneras le voy a decir. Si uno viene al Polo Sur y en verdad se las arregla para andar sobre la línea de la distorsión infinita, como lo hemos hecho nosotros, la encargada no dice nada. Entonces, no es nada difícil pensar que esa línea podría volverse como una especie de horizonte de sucesos. Es decir, que la distorsión podría no solo ser del espacio, sino del tiempo mismo. Y entonces podrían aparecer sobre la línea seres del remoto pasado o del futuro. ¡Exacto! Abrimos los oídos y la conversación. Entrevista en Audionautas. Hemos llegado a nuestra entrevista del día de hoy y como ya les adelantábamos en el bloque anterior, es una conversación con el escritor mexicano Alberto Chimal, quien es ganador del Premio Nacional de Cuento por su libro Estos son los días y el Premio Colima por Mandafuego. Ha publicado una docena de libros de cuentos, entre ellos Los Atacantes, colecciones de ensayos y 2 novelas, El último explorador y La torre y el jardín, esta última que fue finalista del Premio Rómulo Gallegos en 2013. En esta ocasión, Chimal nos visita para platicar sobre su proceso creativo, la narrativa experimental, la imaginación fantástica y sobre su más reciente colaboración con Storytel para Historias de fiestas y psicópatas presentadas por Jorge Carrión, la serie de 8 historias originales creadas por 8 distintos autores iberoamericanos, donde Chimal escribió Asamblea, un audiorelato que cuenta la historia de una fiesta inesperada, un viaje psicodélico, un roce que tal vez significó deseo y la pérdida de una mujer, donde lo único que atraviesa el tiempo y une el ayer con el ahora son un disco de Pink Floyd y un hombre. Así que le damos la bienvenida a Alberto Chimal y dejamos que nos cuente más sobre Asamblea. Muchos de los elementos de este cuento fueron entrando después de haberlo comenzado a hacer. No estaban como parte de su planeación original, sino que entre un borrador y el siguiente, entre una etapa de trabajo y la siguiente, se fueron integrando ciertas ideas que tenían que ver sobre todo con el estado mental del personaje. El protagonista que nos narra esta historia se encuentra en una situación muy extraña y está contándonos a partir de esa situación que distorsiona su propia percepción, su propia mente. Uno de esos elementos que entraron después fue justamente la idea de un estado alterado de conciencia proveniente de la ingesta o del consumo de una droga y darse viajes con música de rock progresivo. La generación en la que yo estoy, crecimos escuchando Pink Floyd, los Beatles, los Rolling Stones, el tempranísimo rock mexicano que todavía cantaban en inglés. Entonces de ahí viene como mi familiaridad con toda esa música y bueno, también pues con los usos que se le daban en diferentes épocas. Entonces mi personaje, que es un poco un personaje más o menos de mi edad, quizá un poco menor que yo, tiene como la costumbre de meterse sustancias y de estimularse a sí mismo escuchando música, y de ahí viene como este episodio donde hay un efecto inesperadamente desagradable y entonces todo se convierte en una pesadilla. Alberto Chimal nos contó sobre la transformación de lo cotidiano a lo fantástico y sobre su proceso creativo para construir una historia. Es muy curioso que cuando se trata de una narración que puede tener un componente extraño, alucinatorio, fantástico, no se piense necesariamente en que
pueda tener un origen en la vida cotidiana o en la vida de la persona que la escribe. Pero la verdad es que, al contrario de lo que se piensa, yo creo que no hay otro lugar del que pueda provenir la inspiración, la idea, el impulso, el ingrediente para una historia que de la propia vida. Yo creo que mi proceso creativo, el proceso por el cual transformo estos ingredientes cotidianos o de experiencias muy separadas y muy variadas en los componentes de una historia, y de una historia que en muchos casos puede ser extraña, fantástica, muy alejada de la experiencia cotidiana, pasa por el hecho de que lo primero que surge, al menos en mi caso, para empezar un proyecto de escritura, no es nunca o prácticamente nunca una serie de palabras para un texto terminado. Lo que tengo más bien es una imagen. Funciona como una especie de incitación o de impulso inicial para escribir. Yo trabajo de una manera que podría describirse como no lineal, es decir, no cronológica. Voy realizando como asociaciones libres y cada una me lleva a encontrar esta frase, a decidir este aspecto del personaje, a encontrar este detalle de un episodio determinado, decidir si la canción que va a escuchar el personaje va a ser ecos de Pink Floyd, o si va a ser una de The Who, o si va a ser una de algún otro artista, ¿no? de la época. La semana pasada platicamos con Bernardo Esquinca sobre los mal llamados subgéneros en nuestro país y cómo estos han ido tomando mayor relevancia en México. Quisimos saber la opinión de Alberto Chimal al respecto de este tema y esto fue lo que nos contó. Hay una buena cantidad de escritores que están haciendo un trabajo muy interesante, jugando con esa imaginación fantástica, con esas formas que a veces sí importamos más o menos fielmente del extranjero, pero también en muchas ocasiones transformamos y convertimos en otra cosa aquí. Creo que durante mucho tiempo ha habido como una especie de prejuicio, no solamente contra este tipo de géneros, llamémoslo así, sino en general contra la imaginación fantástica en la literatura, como que la literatura mexicana en muchos casos se intenta definir como si de entrada tuviera que hablar exclusivamente de la realidad más inmediata y de preferencia de la agenda política, ¿no? Hay como una especie de ligazón tradicional entre una cosa y la otra, que está muy bien, es decir, ha dado para obras muy interesantes, pero que de ninguna manera es todo lo que puede hacer la literatura. Otras personas hemos tratado de buscar caminos diferentes y creo que algo que sí hemos descubierto es que perfectamente podemos emplear cualquier elemento que nos plazca de la literatura europea, de la literatura estadounidense, de los géneros también establecidos allá, pero adaptarlo, reformarlo, remixearlo para hacerlo nuestro y para que tenga algún sentido y cumpla algún propósito desde nuestra propia perspectiva. Gran cantidad de las historias del tipo, del género que sea, ocurren pues en el primer mundo, en lo que ahora se llama el norte global. Parecería que en la imaginación occidental del siglo XXI el sur global no existe y eso me parece insultante, me parece absurdo. Me parece que por el contrario, aquellas personas que no somos de ese norte global, que estamos en México, que estamos en donde quieras, tenemos todo el derecho también de emplear la imaginación fantástica como nos plazca, como nos venga en gana, para manifestar aquello que nos preocupa, que nos da miedo, que se convierte en la base de nuestras fantasías o de nuestras pesadillas. Agradecemos la presencia de Alberto Chimal en Audionautas, y si ustedes quieren escuchar Asamblea, que fue su participación en Historias de Fiestas y Psicópatas presentadas por Jorge Carrión, o más de su obra, ya lo pueden encontrar en Storytel. Nosotros seguimos con más, están escuchando Audionautas. Los clásicos como nunca los has vivido. Esto es Storytel Classics. Seguramente ustedes han pasado por lo siguiente. Llegan a su habitación después de un largo día. Ya en pijama, apagan las luces, preparan la cama, se recuestan, acomodan su cabeza contra la almohada, cierran los ojos y cuando están a punto de entregarse por completo a los brazos de Morfeo, aparece un mosco. El insecto al que no le es suficiente con succionar nuestra sangre, sino que todavía se da el lujo de espantarnos el sueño con su desesperante sonido. Por lo que salen de la cama, prenden las luces y comienzan la cacería hasta que de un aplauso acaban con él. Bueno, pues al personaje principal de nuestro clásico de esta semana, quien vive aislado en lo más profundo de la selva chiapaneca, le pasa algo similar durante las noches. La diferencia es que a él le desesperan tanto los moscos que se vuelve en un experto asesino de estos insectos. Y lo raro es que comienza a coleccionar sus cadáveres en su buró.
Sin embargo, ocurre algo sorprendente, pues con el paso del tiempo logra comprender su forma de comunicarse a través del sonido, y al descifrar sus conversaciones se da cuenta que los moscos forman parte de una organización milenaria que busca someter a la humanidad por completo. Esta es la premisa de la novela Su nombre era muerte del mexicano Rafael Bernal, publicada en 1947. Sí, aunque suene sorprendente, esta historia se publicó en ese año y de hecho es considerada como la primera novela de ciencia ficción mexicana, con base en la pregunta ¿qué sucedería si los seres humanos encontráramos otras formas de conciencia? Bernal nos entrega una increíble historia sobre el extrañamiento ante lo desconocido, la cual reflexiona sobre la vida, la humanidad y sobre el concepto de Dios. Este es el clásico de esta semana, Su nombre era muerte de Rafael Bernal. Les dejamos un fragmento y regresamos a nuestra última sección en Audionautas. Empezando por lo más bajo, hay la rama de los exploradores, cuya misión es buscar el sitio donde haya alimento para el consejo y llevar allá las proveedoras, que son hembras dispensadas de la cría de larvas y que forman parte de la rama más baja también. Exploradores y proveedoras pueden llegar a ocupar un sitio en la guardia del tesoro, del que hablaremos más tarde. Sobre ellos está la rama de los capitanes, que se encargan de revisar el trabajo hecho por los subalternos, de recoger o rematar a los heridos, según tengan o no sangre, y de buscar lugares seguros para el tesoro. Hay también otra rama que se encarga de la contabilidad. Estos tienen que saber cuántos miembros tiene cada cuerpo, cuántos han fallecido y cuántos se necesitan. Por ejemplo, cuando tú matabas exploradores y proveedoras, los contadores lo sabían inmediatamente, por noticias de los capitanes, y así podían reemplazar esos sujetos, de manera que los cuadros siempre estuvieran cabales y pudieran dominar y vigilar toda la selva, encomendada a nuestro cuerpo. ¿Luego hay otros cuerpos que no sean ustedes?, pregunté. Sí, hay en el mundo unos 300,000 cuerpos diferentes, obedeciendo todos a un consejo superior al gran consejo del que ya has oído hablar. Este consejo superior se forma por un miembro de cada gran consejo, los cuales a su vez eligen 110 miembros, y ellos a 11, que son los que dictaminan y su fallo es inapelable. Pero volviendo a las ramas bajas, debo advertirte que hay otras que se encargan únicamente de recoger la sangre que portan las proveedoras y llevarla ante el Gran Consejo, que se alimenta de ella exclusivamente. Para lograrlo, la rama de los alimentadores toma a las proveedoras, las mata, les succiona la sangre y la pasa a los miembros innombrables. Me parece una crueldad matar así a las proveedoras, interrumpí. No veo por qué. El nombre de la que matan se le da a otra y así no mueren. Además, su cadáver queda en el gran tesoro para cuando se necesite. Hay además otra rama, que es el ejército de ataque. Cuando algún ser nos molesta, lo atacamos con ese ejército que tiene diferentes armas. Unos instilan un veneno que causa hinchazón y comezón. Otros transmiten la malaria, el vómito negro o la oncocercosis, según el caso. Otros más llevan enfermedades que aún no conoce el hombre. Mediante estos cuerpos hemos logrado tener inmensas áreas libres para nosotros, donde cuidar el tesoro y sostener al Gran Consejo. Una selección semanal para tu situación actual. Esto es el Top Storytel. Estamos llegando al final de un Audionautas más, el número 16. Pero antes de pasar a nuestro Top Storytel, el día de hoy tengo una promoción para todos los que se quieran suscribir por primera vez a la plataforma de audio entretenimiento más grande de Latinoamérica. Entren a www.storytel.com/audionautas99 y por tan solo 99 pesos podrán tener 99 días de Storytel. Es decir, estarán pagando $1 por día para que ustedes vivan todas las audioexperiencias y audiolibros que les hemos estado recomendando a lo largo de Audionautas. Y ahora sí pasamos a nuestro Top Storytel de esta semana, el cual está dedicado a la mejor literatura de América Latina. En el número 1 tenemos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La obra cumbre del ganador del Premio Nobel de Literatura está disponible como audiolibro para contarnos la historia de la familia Buendía a lo largo de varias generaciones, del pueblo de Macondo y de su maldición, la cual castiga el matrimonio entre parientes dándoles hijos con cola de cerdo. Esta maravillosa obra nos lleva a uno de los puntos creativos más altos del escritor colombiano. En el número 2 de este Top Storytel está El túnel de Ernesto Sabato. Juan Pablo Castel es un pintor recluido en prisión por el asesinato de María Iribarne. Durante su encierro, Castel rememora la cadena de acontecimientos que lo llevaron a perder el control, a convertirse en un hombre poseído por una insaciable soledad, afectado por la ausencia de la mujer que ama y cuyo engaño convirtió su corazón en un pedazo duro y frío de hielo, colocando entre sus manos un cuchillo que puede poner fin a su sufrimiento.
En el número 3 de este Top Storytel dedicado a la mejor literatura de América Latina está ¿Qué ganas de no verte más? De Mercedes Rosende, una novela negra vertiginosa y atrapante. En este caso, la historia se desdobla en múltiples relatos ambientados en una Montevideo oculta y poco común para los simples mortales. Intrigas, muertes, robos, corrupción, chantajes y secretos rodean a la protagonista, dando vida a esa ciudad que se mueve en las tinieblas y en un túnel que, aunque oculto, permanece en la memoria. El número 4 es El beso de la mujer araña de Manuel Puig. Durante la dictadura militar argentina, un activista político y un hombre encarcelado por ser homosexual comparten la celda en una cárcel. Mientras el activista político rememora su pasado y fantasea sobre su futuro, su compañero se aferra a una realidad diferente, romántica y soñadora, evocando el argumento de películas vistas años atrás, explicando a detalle las escenas de una ficción que hubiera deseado vivir. Y nuestro último título en este Top Storytel es La amante de Gardel de Mayra Santos Febres. Micaela, una curandera puertorriqueña, quedará rendida ante los encantos del famoso Carlos Gardel, que en su visita a la isla le cuenta sobre mundos que ella desconoce. Le habla con la misma pasión que vuelca en sus tangos, sobre la verdad de sus orígenes, su vida en Nueva York y sus ascensos y descensos en la consolidación de su fama. Y de esta manera hemos llegado al final de un Audionautas más, el número 16, pero antes de despedirnos quiero agradecer a todos los que se estuvieron comunicando con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, que son @joleberto y @storytel_mx con el hashtag Audionautas. También quiero agradecer a la producción de Imagen Radio y a todos los involucrados de Storytel para que este programa ocurriera. Mi nombre es Jole y nos volvemos a escuchar la próxima semana en punto de las 8:30 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Esto fue Audionautas, un programa de Storytel. Descarga la app de Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Para más información, entra a storytel.com.